Es momento ahora de hablar de los ataques que está llevando adelante el grupo terrorista Hamás dentro de la Franja de Gaza a los soldados israelíes que están operando allí mismo, intentando dejar justamente desarticulados a quienes están todavía resistiendo en este lugar, y han presentado desde justamente el brazo armado del grupo terrorista Hamás esta edición de fragmentos de videos que muestran cómo aparentemente con distintas armas antitanques logran justamente alcanzar a los blindados israelíes. Muy bien, mis amados hermanos, amigos que nos están escuchando, como ustedes podrán ver, el día de hoy queremos hablar un poco acerca de lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos en la ciudad de Gaza, en el país de Israel, con esta organización que se hace llamar Hamás. El día de hoy queremos seguir aportando un poco a esta información de estos últimos tiempos. Sabemos que estamos viviendo los tiempos finales y queremos compartir con usted rápidamente esta información. Preguntas como ¿qué es un musulmán? Preguntas como ¿cuándo surgió el Islam? Preguntas como ¿quién fue el que le puso el nombre de Palestina a la región de Israel? La historia acerca de este territorio es lo que hoy queremos compartir con usted. Bien, la primera pregunta que se nos hace es ¿cuándo surgió el nombre de Palestina? La región ha tenido muchos nombres desde tiempos remotos. Fue nombrada Palestina en los años 35 después de Cristo. Roma fue el imperio que le puso a la región el nombre de Palestina, y que 7 décadas después de Cristo expulsó a los judíos tras combatir a los movimientos nacionalistas que perseguían la independencia judía. El término Palestina proviene del antiguo pueblo conocido como los filisteos. Muy bien, usted sabe que estos filisteos, según algunos registros, especialmente, ¿verdad?, la Biblia nos dice que se encontraban en la región de Canaán. Esta región de Canaán es la que hoy conocemos como la tierra de Israel. Algunos la conocen por la tierra de Palestina. En la actualidad corresponde con Israel, Palestina, la Franja de Gaza y la zona occidental de Jordania y algunos puntos de Siria y el Líbano. Muy bien, antiguamente se le conocía como la tierra de Canaán. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, según la Tanaj, el Antiguo Testamento judío, y aún también la Biblia en el Antiguo Testamento, la Biblia cristiana, Canaán era hijo de Cam y nieto de Noé. Según Génesis capítulo 10 versículo 6, Canaán recibe una maldición de Noé cuando Cam, su padre, vio a Noé ebrio y desnudo. Así nos lo dice Génesis capítulo 9 versículo 25. Después de esto, aquella tierra fue dada como herencia o promesa a aquel hombre llamado Abraham. Es el que recibe la promesa de heredar la tierra de Canaán. Después de él, esa promesa pasa a Isaac, después a Jacob. Por otro lado, viendo el conflicto en Israel, tenemos aquellos que dicen también descender de Abraham, por lo cual, debido a esta descendencia, ellos están luchando o peleando por esta misma tierra llamado Canaán. Estos descendientes dicen ser descendientes de Ismael, descendientes de Esaú. Alabado sea el nombre de Jesús. Bien, ¿quiénes son los árabes? El libro de los Jubileos explica que los hijos de Ismael se mezclaron con los hijos de Setura y Abraham, y que sus descendientes se llamaron árabes e ismaelitas. Los árabes no deben confundirse por su religión. Quiero decir que no todo aquel que dice ser árabe, usted lo va a confundir o lo va a poner como un terrorista, o lo va a poner como alguien que practica el Islam. No obstante, todos en la actualidad, hoy en su mayoría de los árabes practican el Islam.
Antes que hubiera musulmanes, que son los que practican el Islam, ya existían árabes. Tal como lo demuestra históricamente por la existencia de los reinos árabes cristianos y tribus árabes judías en la antigua Arabia y Siria. Quiere decir que hace tiempo atrás aún existían árabes cristianos y también llegaron a existir árabes judíos antes de que apareciera el Islam. Recordemos que en el libro de Hechos capítulo 2, en la fiesta de los judíos llamado Pentecostés, también encontramos árabes. Sin embargo, actualmente, como le dije ya al principio, la mayoría de los árabes son musulmanes, con la pequeña minoría que siguen otras religiones, principalmente el cristianismo. Por muchos años los árabes fueron cristianos o judíos, en su mayoría, hasta que apareció el Islam. Con la expansión del Islam, la mayor parte de árabes se convirtieron rápidamente en musulmanes, y así las otras tradiciones a otras religiones desaparecieron. Bien, seguimos hablando acerca de la tierra de Canaán. En la región de Canaán existían diferentes grupos: el cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo, el jebuseo y los filisteos. Según los datos bíblicos, los filisteos tenían 5 provincias o 5 ciudades específicas o principales. Una de ellas era Gaza, Ascalón, Azoto, Acarón y Gad. Pero finalmente la tierra de Canaán es conquistada por mandato de Dios a Moisés y a Josué también. Pero dejaron 2 ciudades principales a los filisteos. Una de ellas fue Gaza y Ascalón. Podemos ver también a Sansón peleando con ellos en el libro de Jueces, capítulo 13 al 16. Pero fueron conquistados por el rey David y Salomón, y habitaron los judíos por muchos años la tierra prometida, hasta la conquista de los nuevos imperios como el babilonio, los medo-persas, los griegos y al último, ¿verdad?, los romanos. Siempre dejando la tierra de Judá para los judíos y permitiéndoles un gobierno interno. Así que vemos que cuando leemos la historia en estos tiempos de conquista, no se escuchaba la tierra de los filisteos o la tierra palestina, sino que solamente se escuchaba oír acerca de la tierra de Judá. Muy bien, volvemos a la pregunta una vez más. ¿Cuándo surgió pues entonces el nombre Palestina? Como ya se mencionó en la introducción, la región recibió diversos nombres desde la antigüedad. Los egipcios la llamaron Canaán, los hebreos le pusieron la tierra de Israel, los romanos la dividieron entre etarquías, entre las que estuvieron las de Galilea y Judea, para luego darle el nombre de Palestina, 135 después de Cristo. Cuando el emperador Adriano unió la provincia de Judea con la de Galilea para crear una nueva provincia denominada Siria-Palestina. Por su parte, los cruzados la denominaron Tierra Santa. Y es ahí donde nosotros vemos estos 2 nombres. Estamos hablando del año 135 después de Cristo. Es cuando realmente el nombre vuelve otra vez a fluir. Los judíos vivían allí en esa tierra. Los árabes vivían ahí en esa tierra. Árabes de diferentes lugares. Y venían gente también de Turquía. Había gente de Siria. Había gente de Egipto. Había gente de todas partes en esta región. Bien. Al dividirse el Imperio Romano, Palestina quedó bajo la dominación del Imperio del Oriente hasta el año 636, cuando se produjo la conquista islámica de la región por los árabes. Los árabes dividieron en 4 provincias y la llamaron Yun Filastín. La ciudad de Gaza.
La ciudad de Gaza, tras sus incorporaciones a la República Romana en el año 63 a.C., Gaza fue reconstruida bajo la dirección de Zenón Pompeyo Magno y terminada por Herodes el Grande, 30 años más tarde. Quiere decir que cuando Jesucristo anduvo en la tierra, estaba dominado por el Imperio Romano, el cual había ya incluido en su imperio a la ciudad de Gaza. Este hombre llamado Herodes fue el que terminó las construcciones de aquel lugar. A lo largo del Imperio Romano, Gaza mantuvo su prosperidad. Un senado de 500 miembros gobernó la ciudad y una amplia gama de griegos, romanos, cananitas, fenicios, judíos, egipcios, persas y árabes poblaron la ciudad. Quiere decir, vivieron juntos en esta región llamada Gaza. La conversión al cristianismo de la ciudad, así que la ciudad de Gaza fue en un tiempo una región donde cristianos llegaron a practicar su religión libremente. Gaza fue la primera ciudad de la región que fue conquistada por los califas, bien guiados en el año 635. La llegada de los gobernantes musulmanes trajo consigo drásticos cambios. Así sus iglesias fueron transformadas en mezquitas. La población repentinamente adoptó el Islam como su religión y el árabe se convirtió en la lengua oficial. Quiere decir que una vez que los árabes llegan y conquistan Gaza, que es la primera ciudad que ellos conquistan en este tiempo ya, para estos años, los árabes, conocidos más bien como los musulmanes, aquí ya comienzan a aceptar el Islam. En este tiempo ya existe el Islam y el Islam trae como lengua el árabe. Ya que hemos comenzado a hablar del Islam, seguimos hablando de ello. El Islam surgió en la península arábica en el siglo VII, entre el año 601 y el año 700 después de Cristo. Así que podemos decir que por lo menos en historia, lo que es la Biblia cristiana o los escritos cristianos tienen unos 300 años, digamos así, 300 años de antigüedad antes que el Islam. Comenzó con aquel hombre que ellos llaman el profeta Mahoma. Arabia antes de Mahoma estaba escasamente poblada por habitantes de habla árabe. O sea que antes del Islam ya existían árabes. Una vez más, algunos eran beduinos, quiere decir pastores nómadas. En este tiempo la mayoría de los árabes eran seguidores de las regiones politeístas, aunque unas pocas tribus seguían el judaísmo y el cristianismo, aunque usted no lo crea. La ciudad de la Meca era un centro religioso para algunas politeístas árabes norteños, ya que contenía el muro sagrado de Samsam y un pequeño templo. Mahoma nació a las afueras de la Meca en el año del elefante, según el calendario islámico. La mayoría de los musulmanes equivalen a este con el año gregoriano del aproximadamente 570, aunque algunos prefieren el 571 como el nacimiento de este profeta llamado Mahoma. Quedó huérfano a temprana edad y fue criado por su tío Abu Talib. Se convirtió en comerciante y se casó con una viuda muy rica. Sin embargo, cuando tenía unos 40 años de edad, dijo haber experimentado una revelación divina mientras estaba meditando en una cueva a las afueras de la Meca. Esto habría sido en el año aproximado 610 de la era cristiana. Después de un periodo inicial de dudas y miedos, comenzó a predicar a sus parientes y luego al público, y después a todos los residentes de la Meca. Es donde comienza esta historia del Islam. Y en el año 622 Mahoma
y muchos de sus seguidores huyen a la ciudad vecina de Medina. Fue el primer año del reinado de Mahoma como un gobernante secular y así como un líder religioso, algo así como el Mesías de aquel tiempo. O sea que fue gobernante y también fue un profeta, un líder religioso. Algo así parecido sucedió aquí en este primer año de Mahoma. Esta es la religión que se adoptó en la región de Gaza entre los años 640 después de Cristo, lo que hemos hablado anteriormente, bajo los musulmanes árabes. La ciudad pasó por periodos de prosperidad y algunas veces un poco menos prosperidad, pero para el tiempo de su incorporación al Imperio Otomano no era más que una pequeña población. Quiere decir que se redujo a algo más pequeño para cuando este Imperio Otomano la conquistó o la tomó. Primera Guerra Mundial. Los judíos volvieron a Gaza después de la guerra terminada, pero los árabes los forzaron a irse nuevamente después de los motines del año de 1929 y después de las masacres subsecuentes de los judíos en Safed y Hebrón. Después de estos alborotos en los cuales más de 130 judíos fueron asesinados, los británicos prohibieron a los judíos vivir en Gaza para calmar la tensión. Los judíos no volvieron a Gaza hasta en el año 1946 y se estableció el famoso Kibbutz Kfar Darom en el centro de la franja de Gaza. Los británicos decidieron retirarse, dejando el problema en manos de la ONU, y la ONU acordó el reparto del mandato británico en dos estados, uno judío y otro árabe. Los judíos proclamaron la independencia de este en el año de 1948, mientras que los árabes no aceptaron el reparto y declararon la guerra 2 días después de la proclamación de la independencia de los judíos. La guerra árabe-israelí de 1948 fue la primera de muchas series de contiendas. La guerra de los 6 días también es una de ellas. En aquel tiempo, la República Árabe Unida, denominación oficial de Egipto, Siria, Jordania e Irak, entre el 5 y el 6 de junio de 1967, ellos hicieron esta guerra. El resultado de dicha guerra fue que Israel tomó el control de Cisjordania y también el control de Gaza. Conquistó los altos de Golán y la península de Sinaí y se anexó también Jerusalén Este. Pero fue presionado por otros países y entonces tuvo que hacer lo que muchos otros países no hacen cuando conquistan un nuevo territorio. La presión fue tanta sobre Israel que tuvo que regresar parte de este territorio conquistado en la guerra de los 6 días y se retiró de la franja de Gaza en el verano del 2005. Por su parte, Egipto pasó a administrar la franja de Gaza. El Islam es la segunda religión más grande del mundo, tras el cristianismo, la que tiene mayor crecimiento en términos de seguidores, quienes se estima alcanza a más de 1.900 millones, aproximadamente el 25% de la población mundial. Los musulmanes aceptan también como profetas a Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés, a Salomón, a Jesús, que llaman Isa, al que el Corán también reconoce como el Mesías, como la palabra de Dios y también como el Verbo. Además del Corán se aceptan también como libros sagrados la Torá, los Salmos y el Evangelio. La mayoría de los musulmanes pertenecen a una de las dos denominaciones, sunitas o chiitas,
y constituyen la mayoría de la población en 49 países. Bien, vayamos a estudiar un poco más acerca de Hamas. Hamas, según el árabe, quiere decir entusiasmo o fervor. La traducción en hebreo, Hamas, quiere decir violencia, robar, cruel, hacer iniquidad, maldad, ultrajar. Es una organización política y paramilitar palestina que se declara yihadista, nacionalista e islámica. Mientras que la organización disparó cohetes de largo alcance contra las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén por primera vez en el año del 2012. Más de 150 personas murieron, 1.200 resultaron heridas en la ciudad de Gaza. Hamas bombardeó una vez más a Israel con más de 1.500 cohetes. Más de 100 cohetes disparados por Hamas cayeron en la franja de Gaza misma. En el año del 2017 también publicó un nuevo documento de principios según el cual reclama el establecimiento de un Estado palestino completamente soberano e independiente, con Jerusalén como capital en las fronteras del 4 de junio de 1967, y enfatiza su carácter nacionalista por encima del religioso, aunque sigue sin reconocer a Israel ni abandonar la lucha armada. En junio de 1914, como respuesta al secuestro y asesinato de 3 jóvenes israelíes que volvían a casa tras asistir a clase, Israel otra vez inició la operación Margen Protector, en la cual más de 1.000 personas murieron en los dos bandos. Durante varios días Israel lanzó panfletos, notificaciones y puso anuncios en la prensa palestina pidiendo a los civiles que marcharan del norte de la franja de Gaza ante un inminente bombardeo. Mas Hamas instaba a los civiles a hacer caso omiso de los avisos de evacuación de las Fuerzas Armadas israelíes, quienes acusaron a las organizaciones de utilizar intencionalmente civiles palestinos para escudos humanos, para proteger de los ataques israelíes, ya que miles de palestinos tuvieron que huir de sus viviendas del norte de Gaza. Se encontraron también armas almacenadas en 3 escuelas sin civiles y se atacaron 5 escuelas refugio. Jamás no reconoce la legitimidad del Estado de Israel y ni aceptará la resolución que la Asamblea General de las Naciones Unidas propuso el 29 de noviembre de 1947, mediante la cual establece la partición de Palestina en 2 estados, uno árabe y el otro judío. No aceptará ninguna reconciliación con los judíos que no incluya su renuncia actual sobre el Estado de Israel. En pocas palabras, jamás no dejará en paz a Israel, aunque lo saque de la tierra de Israel, aunque se salga hasta el más último judío de la tierra de Israel, aunque jamás conquiste y tenga toda la tierra de Israel para ellos. De todas maneras, él no estará contento aunque haya conquistado toda la tierra de Israel, hasta que no haya muerto hasta el más pequeño judío sobre la tierra. Ellos no le interesa la tierra, la tierra es la segunda parte de su meta. La tierra de Israel, la tierra palestina, es la segunda parte de su meta. La primera parte de su meta es destruir a todo judío en ella, o más bien dicho, a todo judío en el mundo entero. Los últimos ataques del 2023 nos los dejan claramente y lo podemos
investigar y yendo a la historia, en octubre del 2023 Hamás inició una ofensiva a gran escala en el sur de Israel. Se trata de la primera vez desde el 1948 que las fuerzas palestinas lograban tomar terreno en Israel y mantenerlo bajo su poder durante cierto tiempo. El ataque constituyó la mayor pérdida de vidas humanas en un solo día en la historia de Israel, por lo cual Hamás ha de estar feliz y muy contento, superando un número de víctimas civiles, más de 1,200 personas civiles muriendo en un solo día. Algunos políticos israelíes lo han calificado como el 11 de septiembre, el ataque que se inició con disparos de francotiradores de Gaza contra las cámaras de seguridad y con un bombardeo de presión con drones sobre los sistemas de vigilancia perimetrales israelíes. Poco después, Hamás comenzó con el lanzamiento masivo de cohetes hacia diversas ciudades israelíes, mientras un grupo de comando palestino traspasaba la frontera en trámites motorizados. Poco después, una serie de explosiones y un grupo de bulldozers abrieron un total de 30 brechas en la valla fronteriza con Israel, tras la cual se infiltraron en diferentes localidades, algunas apenas a 3 kilómetros de la frontera. Los militantes llevaron a cabo una masacre también en un festival de música que estaban celebrándose. En otras localidades más pequeñas fueron entrando casa por casa y matando a cuanto habitante encontraban en aquel lugar. Bien lograron tomar a más de 200 rehenes que fueron posteriormente trasladados al interior de la franja de Gaza. El ejército israelí tardó más de 2 días en declarar que todas las localidades en su territorio habían sido recuperadas, aunque seguían buscando milicianos de Hamás en la zona. Muy bien, ahora realmente no se sabe si han agarrado a todos aquellos hombres que habían entrado para hacer un daño en Israel, o probablemente se encuentre alguno por ahí escondido esperando la orden y el momento y el tiempo para hacer algún ataque terrorista. En su carta de Hamás, en su carta fundacional publicada el 19 de agosto de 1988, Hamás realiza una serie de acusaciones y advertencias contra Israel en particular y contra los judíos en general, que han sido calificados como antisemitas por distintos medios de comunicación. Dice así: Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, de la misma manera que ha destruido a otros en el pasado. Está citado en el Diccionario del Terrorismo, página 246. Muy bien, ahora también tenemos el artículo 7 que dice: no vendrá el día del juicio hasta que los musulmanes combatan a los judíos, hasta que los judíos se escondan tras las montañas y los árboles, los cuales gritarán: oh musulmán, un judío se ha escondido tras de mí, ven y mátalo. Bueno, esta ha sido la información que he podido encontrar acerca de Palestina, acerca de Gaza y acerca de Hamás. Acerca de Hamás hay muchas cosas que decir. Yo creo que los musulmanes y los árabes no todos son malos. Yo creo que tampoco todos ellos quieren la violencia o matar. No creo que en todos ellos haya odio o rencor contra los judíos o con cualquier otra clase de religiones o religiosos de algún otro lugar o algún otro movimiento. Creo que también necesitan su propio territorio para vivir. Y lo que queremos hablar aquí es de que este movimiento llamado Hamás no estará feliz nunca mientras exista un judío sobre la tierra. Ese es lo que lo tiene batallando y luchando. No es el amor a Palestina y no es el amor hacia la tierra que ellos proclaman y que ellos quieren. No, es el odio
Y es el deseo de desaparecer a Israel, de desaparecer a todo aquel que se diga ser judío. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Isaías capítulo 14 versículo 29 dice así: no te alegres tú, Filistea, por haberse quebrado la vara de aquel que te hería, porque la raíz de la culebra saldrá áspid, tu fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla a puerta, clama, oh ciudad, suelta está toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte. No quedará uno solo en sus asambleas, y que responderá a los mensajeros de las naciones. Jehová fundó a Sión. Adías dice en Adías capítulo 1 versículo 2: he aquí que pequeño te he hecho entre las naciones, y estás habitada en gran manera. O sea que estás llena, hay mucha gente en ti. Mas la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de la peña, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién podrá derribarme a tierra? Si te remontares como las águilas, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Adonai. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán, y los consumirán. Aún resto quedará de la casa de Esaú. No lo digo yo, así lo dicen los escritos. Así lo ha dicho Jehová.